Sin más, podemos comenzar, doctor. Bienvenido. Hola, muchas gracias, Modesto. Buenas tardes a todos. Voy a empezar a compartir la presentación y para mí es un gusto presentarles este tema de mitos y realidades sobre el TDAH. Como sabemos, pues bueno, son múltiples los mitos que existen alrededor de este tema. El principal, pues bueno, podemos escuchar que no existe, que es inventado, que las farmacéuticas detrás de este diagnóstico, que los tratamientos pueden ocasionar una adicción o que pueden generar mayores daños en las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, todos estos temas los iremos platicando a lo largo de este seminario que espero cumpla con. ¿Qué, sabe- ¿Qué sabemos del TDAH? Hay muchos mitos, como les decía, estigma alrededor de la salud mental y principalmente también referente a este diagnóstico. Les voy a explicar un poco sobre las causas, los síntomas, cómo podemos hacer el diagnóstico y también las diferentes terapias que se pueden utilizar para su tratamiento, los fármacos y los trastornos asociados a este diagnóstico que frecuentemente se asocian, ¿no? Y también las complicaciones y el manejo que podemos tener tanto los padres como los maestros. Y bueno, para iniciar, les voy a hablar un poco de los aspectos históricos sobre el TDAH. A pesar de que lleva, bueno, ya varios años que se ha cobrado mayor investigación y mayor conocimiento sobre este diagnóstico, desde 1809 aproximadamente Henry Hoffman, un psiquiatra, hablaba ya de la locura impulsiva o la inhibición defectuosa. En este caso, él escribió este libro habla de un niño portándose mal, por ejemplo, que es esta imagen que tenemos, que habla sobre precisamente la locura impulsiva o el déficit de la inhibición. No, ya desde entonces se mencionaba con otros términos, pero ya que caracterizaban estos síntomas y se empezaban a describir en diferentes libros y artículos. En 1902, también el pediatra George Steele en un artículo que publicó en The Lancet, hablaba sobre el déficit del control de lo moral. Homan y Kahn y Cohen también en el 1934, habla sobre daño cerebral mínimo. Clemens en el 1962 también habla sobre una disfunción cerebral mínima y así a lo largo de los años, como por ejemplo en 1980, que ya se integra en el DSM-3, que es el manual de diagnósticos mentales, el déficit de atención con o sin hiperactividad. Y posteriormente ya en la versión 3 revisada, ya se integra como tal el diagnóstico de déficit de atención, ¿no? Entonces, pues esto ya lleva un proceso largo de evolución en el cual se ha ido documentando y se ha hecho más fino el diagnóstico y el tratamiento. También les voy a hablar un poco de la etiología del TDAH. La etiología, pues bueno, sabemos que es multifactorial. La parte genética es muy importante y cobra un papel importantísimo en cerca del 70% de la heredabilidad derivado de los padres, ¿no? Entonces, también el ambiente es importante y la parte biológica. Como les decía, hay un fuerte componente genético. Hay también como situaciones de riesgo o factores de riesgo perinatal, como niños prematuros o que nacen antes de tiempo por diversas complicaciones ginecobstétricas, también puede ser un factor que se ha asociado a desarrollar este trastorno. También el bajo peso al nacer, las interacciones gen-ambiente también tienen una exposición importante, por ejemplo, en madres que durante el embarazo consumen alcohol, tabaco o alguna otra sustancia psicoactiva, se ha asociado a algunas variaciones genéticas. Y también, bueno, no hay evidencia como tal de que algunos alimentos o complementos alimenticios y toxinas ambientales y el uso de los videojuegos estén asociados directamente al riesgo de padecer TDAH, ¿no? Pero bueno, la parte de la comorbilidad y la multimodal es importante. Las áreas específicas en el cerebro que están involucradas en este trastorno por déficit de atención, pues bueno, les voy a mencionar brevemente nada más el área prefrontal que tiene una importancia importante como el cíngulo, el dorso el lateral, que son estas regiones que están subrayadas en rojo en la imagen, que tienen que ver con la motivación, nuestra atención sostenida, también esta flexibilidad cognitiva, la memoria, el cómo razonamos, la formación de conceptos y también nuestra regulación emocional y el control de los impulsos. Entonces,
Los niños y adolescentes, como saben, es una etapa en la que el cerebro aún está en desarrollo hasta los 20, 22 años aproximadamente. Entonces, estas regiones específicamente son las últimas en terminar de formarse. Y es por eso que hay también la parte fisiopatológica es una inhibición en la recaptación de dopamina y noradrenalina presináptica en estas áreas específicas. Y esta hace que también se presenten todos estos síntomas que les voy a ir mencionando, que tienen que ver con el TDAH, que son la hiperactividad, la inquietud motora, la impulsividad y también los síntomas de inatención. El trastorno por déficit de atención es un trastorno del neurodesarrollo, un trastorno neuropsiquiátrico que tiene un inicio precoz y tiene la combinación de comportamientos hiperactivos y con dificultad para modularse y también dificultad para mantener la atención y también presenta varias circunstancias y un periodo prolongado. Generalmente se diagnostica a los 4 o 5 años de edad. Hay diferentes tipos también de TDAH, es importante mencionarlo. El más frecuente es el TDAH de tipo combinado, que es el predominio de los síntomas hiperactivos con impulsividad e inatención, que es el más frecuente, pero también tenemos el de predominio inatento, que es un poco más frecuente en las mujeres, y el de predominio hiperactivo impulsivo, ¿no? Que este se implica con una mayor gravedad de los síntomas. Eh, los síntomas medulares del TDAH es esta falta de atención, la hiperactividad con los síntomas de impulsividad, que cómo los vamos a ver, pues bueno, la hiperactividad en los niños pequeños vemos es como este motorcito constantemente, ¿no? Como si tuvieran un motor los niños, en los cuales tienen mucha dificultad para mantenerse quietos, sobre todo en la escuela o en lugares donde deben de mantenerse más tranquilos. La impulsividad la podemos ver con interrumpir, hablar rápidamente, también en conductas, en comportamientos de alimentación rápidos y compulsivos, también el responder antes de tiempo y la atención que tiene que ver con todo esto de la organización de tiempos, organización de horarios y pérdidas frecuentes de útiles escolares, por ejemplo, de objetos personales también. Hay un déficit en el control inhibitorio, también hay alteraciones en la regulación emocional y motora, y también hay alteraciones en el aprendizaje, que son de los síntomas o diagnósticos asociados más frecuentemente, que más adelante les voy a mencionar. Hablando un poco de la prevalencia o qué tan frecuente es el déficit de atención con hiperactividad, hablamos que es el principal diagnóstico en la población infantil. A nivel mundial se estima alrededor de 5.3% de prevalencia y en México sabemos también que el 15% de la población infantil tiene un problema de salud mental y dentro de estos el 2.4% se menciona el TDAH, ¿no? Es más frecuente en varones, como podemos ver en la imagen, 4-1, a diferencia de las mujeres, y el predominio de tipo inatento, como les mencionaba previamente, es más frecuente en las mujeres. En esta imagen podemos ver también la evolución de este trastorno neurobiológico, que bueno, el primero es este trastorno que afecta en distintas regiones del cerebro, como les decía, y más frecuentemente en esta edad es fácilmente diagnosticado por el desarrollo neurobiológico en el que nos encontramos en la niñez y en la adolescencia. Se estima que 6% afecta a los niños en edad escolar, esto es de 6 a 11 años de edad en todo el mundo. En el 76% de los casos de TDAH, la causa está ligada a factores genéticos, como les mencionaba, la parte genética es muy importante, y si alguno de los padres tiene el TDAH, pues es más frecuente que se pueda presentar en alguno de los hijos. La evolución, bueno, el TDAH se inicia en la infancia y generalmente los síntomas persisten, que es otro de los mitos también, que llega a desaparecer o que se cura en la adultez, lo cual es incorrecto. El TDAH, más del 70% que inician en la infancia, pues permanecen los síntomas a lo largo de la vida, ¿no? Los más frecuentes son los de tipo inatento. El tratamiento, que también lo voy a mencionar más específicamente más adelante, lo más recomendable es el tratamiento multimodal, que incluye el tratamiento farmacológico, las terapias psicológicas y el apoyo psicopedagógico. También otro de los mitos es que les mencionaba esto de
que el TDAH no existe, ¿no? Pero hay diferentes estudios también científicos, los cuales corroboran las alteraciones a nivel estructural en el cerebro, en el cual se ve que hay un menor volumen a nivel cerebral de la materia gris en 3 a 5%, y también un menor volumen de la corteza frontal, el cerebelo y ciertas estructuras a nivel cerebral, ¿no? Que tienen que ver con todos estos mecanismos de inhibición y vías de recompensa y déficits cognitivos. Eh, las alteraciones neurobioquímicas, que también es parte de la fisiopatología del trastorno, habla sobre estas alteraciones en el funcionamiento de la dopamina y la noradrenalina, que es lo que les decía. Hay una alteración en la recaptación de estas sustancias a nivel presináptico en las neuronas. Y esto hace pues que se presenten estos síntomas, ¿no? Y también las alteraciones genéticas que se han documentado principalmente en transportadores de dopamina, como los que se mencionan aquí en esta lámina. ¿Qué lo causa? Como les decía, pues es multifactorial. La parte genética es muy, muy importante, cerca del 76%, pero también hay otra interacción de elementos prenatales como problemas en el embarazo, amenazas de parto pretérmino o niños que nacen antes de tiempo, factores de estrés ambiental, también adversidad psicosocial y experiencias adversas durante el embarazo. A nivel perinatal, pues bueno, madres jóvenes o madres adolescentes, o por el contrario, padres añosos también son factores de riesgo. Que tengan preeclampsia las mamás durante el embarazo, infecciones de vías urinarias, también antecedentes personales patológicos de alguna enfermedad mental, inducción del parto, cesárea, bajo peso, bajo Apgar al nacer, que es esta calificación que les dan en el momento en que nacen, que presenten algún tipo de complicación respiratoria o demás, también esto pues puede ser un condicionante. Y a nivel ambiental, pues exposición a ciertos metales como plomo, padres que tengan algún consumo de alcohol, tabaco o alguna otra sustancia psicoactiva, mamás con trastornos depresivos mayores, obesidad o problemas de tiroides, principalmente que no estén en un tratamiento, que no estén diagnosticados o con una intervención psicológica o psiquiátrica. Dentro de los criterios diagnósticos del TDAH, bueno, lo más frecuente es inatención, hiperactividad e impulsividad, como les mencionaba. Se debe de presentar 6 o más de estos síntomas con una duración mínimo de 6 meses continuos y que interfieran en el desempeño del alumno o del niño o del adolescente. Algunos de estos síntomas pueden aparecer generalmente antes de los 7 años, pero también pueden hacerse más evidente a lo largo de estos años, ¿no? Entre los 7 y 10 años. También deben estar presentes en 2 o más ambientes, llámese escuela y casa, y principalmente, ¿no? Por eso también la parte del diagnóstico y las intervenciones siempre se toman a la par o se mandan cuestionarios tanto a los padres para que los llenen, también para los maestros o los profesores que están más en contacto con los menores de edad para tener esta evaluación en ambos ámbitos. Eh, en los criterios diagnósticos de la inatención, como ya se los mencionaba antes, bueno, no prestar atención suficiente a los detalles, esta dificultad para mantener la atención en tareas o en el juego, parece que no escuchan y se les tiene que repetir frecuentemente por su nombre o las indicaciones o las instrucciones, no sigue instrucciones y no completa juegos o labores, también no organiza sus actividades diarias, evita aquello que le condiciona un esfuerzo mental, que eso lo podemos ver en ciertas tareas escolares, ¿no? Por ejemplo, en materias que a lo mejor requieren mayor concentración, pues ahí vemos estos descuidos. Extravía objetos necesarios frecuentemente, se distrae con cualquier estímulo y tiende a ser descuidado con actividades diarias, ¿no? Como son los niños que a lo mejor traen todo el uniforme roto, sucio, ¿no? Y acaban de cambiarse. Se nota un cierto descuido, ¿no? En sus hábitos. La parte de la impulsividad que se puede identificar en la parte cognitiva y motora, que es esto, por ejemplo, de precipitar respuestas antes de que se termine de hacer la pregunta, no esperan turnos, interrumpen constantemente. Y lo que hay que siempre también cuidar mucho en el tema de la impulsividad es que se pueden poner en riesgo, ¿no? Por ejemplo, porque no miden ese riesgo y no anticipan consecuencias. Por ejemplo, ir en la calle caminando y soltarse de la mano de la mamá o del papá y salir corriendo, ¿no? Y eso pues es un dato importante de impulsividad que tenemos que cuidar porque se pueden poner en mucho peligro.
El tipo combinada, como les decía, es el más frecuente, que es la existencia de los tres síntomas medulares, y también deben de haber seis o más de los síntomas de cada categoría y es más frecuente en los hombres. El predominantemente inatento, este es más frecuente en la mujer y también deben de tener estos seis síntomas durante 6 meses como mínimo. Y el que predomina la parte de hiperactividad e impulsividad es un poco más, representa una variedad más grave del tipo combinado, porque generalmente los síntomas tienden a ser más intensos, ¿no? Y causar más problema en el menor. ¿Qué herramientas diagnósticas tenemos? Bueno, la parte, también otro de los mitos importantes es mencionar es, por ejemplo, el TDAH se hace con diagnóstico de un electroencefalograma o con una resonancia magnética o con un estudio de sangre o lo que fuera. El diagnóstico es clínico, ¿no? Lo tiene que hacer el médico, de preferencia médico psiquiatra o un neuropediatra o pailopsiquiatra, mediante una entrevista estructurada en la cual pues se interrogan todos estos síntomas, tanto al evaluar al niño como también se hace una valoración a los padres. La historia clínica completa, detallada, es lo que nos va a dar la principal herramienta para hacer el diagnóstico y preguntar todo desde el desarrollo, los antecedentes perinatales, la exploración física, y también, bueno, la parte del funcionamiento social en casa y en escuela, que nos ayuda mucho con la entrevista a los padres y los cuestionarios que se mandan también a casa, que más adelante, y a la escuela, que más adelante se los voy a presentar, los antecedentes familiares también y personales patológicos y las comorbilidades que existan. Estas escalas que les pongo aquí en esta lámina, pues bueno, que seguramente si hay maestros aquí conectados, la han escuchado, que es el Conners para padres y maestros, el SNAP que tiene 18 criterios también, las escalas, hay escalas electrónicas y escalas de seguimiento también para darle seguimiento a la gravedad de los síntomas y ver la mejoría. Todas estas herramientas apoyan en la detección y evaluación de la severidad y respuesta al tratamiento, pero el diagnóstico se hace, como les decía, mediante una entrevista y una historia clínica detallada. No hay un estudio que haga el diagnóstico. Como tal, se piden como complemento. Se pueden utilizar y dependiendo del caso, pero son como un complemento. Diagnósticos diferenciales, o sea, lo que nos puede, tenemos que descartar siempre que estamos sospechando en un TDAH. Primero, pues que haya un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, que frecuentemente están también asociados, están presentes al mismo tiempo. El trastorno de conducta, que también frecuentemente se asocia al TDAH, que es el trastorno oposicionista desafiante en, en niños escolares. El trastorno bipolar, el trastorno del espectro autista, también que frecuentemente se asocian los ambos diagnósticos, trastornos del aprendizaje escolar, que también frecuentemente si hay un TDAH no diagnosticado y sin algún tipo de tratamiento, pues frecuentemente se puede presentar. También tenemos que ver la capacidad cognitiva o descartar si llegar a haber una discapacidad intelectual y problemas tiroideos, ¿no? Y esto también lo podemos hacer pues con el interrogatorio y ahí sí pedir algún tipo de estudio para evaluarlo. En cuanto a las escalas y cuestionarios, que son instrumentos que nos ayudan mucho a corroborar el diagnóstico y ver la evolución de los síntomas, hay instrumentos específicos como los cuestionarios de Conners, que son la evaluación de los síntomas y del tratamiento para los padres, para los maestros y también para los pacientes. También el SNAP 4, que es una escala de tamizaje, se puede utilizar, y el Vanderbilt, que también que es para para los padres. También otros instrumentos que son de evaluación general, como el SDQ, que es cuestionario para las capacidades y dificultades, y el CBSL, que habla sobre los comportamientos en la infancia, ¿no? Y todos esos también nos pueden servir para determinar los síntomas y darle un seguimiento. Aquí el ejemplo de la escala de evaluación para los padres de Vanderbilt, que habla sobre los síntomas, y aquí eh, se tiene que ir tachando, pues si estos síntomas que se mencionan aquí los presenta nada, es cero, frecuente uno, muy frecuente dos, y casi siempre el tres, ¿no? Depende de la intensidad, se va tachando y posteriormente al final se hace un conteo de los puntos y pues tiene un punto también de corte. Estos son los cuestionarios que frecuentemente los maestros llenan
periódicamente para ver la evolución de los síntomas y también es llenar si no presenta estos síntomas, si lo realiza poco, bastante o muchas veces, ¿no? Y también el mismo cuestionario de conducta para los padres. El SNAP también, que prácticamente se llenan igual. Cero es no frecuente y tres muy, muy frecuente que se presenten estos síntomas, como hablar en exceso, interrumpir, distraerse, todo esto, ¿no? Que ya les mencioné de los síntomas medulares. El ASRS, que también es un cuestionario aplicable para adultos con TDAH, que también se habla sobre los síntomas y si se presentan pocas veces, algunas veces, con frecuencia o muy frecuentemente. Ahora, los diagnósticos comórbidos simultáneos o que se pueden presentar frecuentemente al mismo tiempo que un TDAH y más frecuentemente cuando no se ha diagnosticado el TDAH o no y está recibiendo algún tipo de intervención o tratamiento, pues bueno, sabemos que el 50 al 85% de los niños con TDAH tienen un trastorno de conducta, ¿no? El 40% es el trastorno oposicionista desafiante, que es lo que le decía que frecuentemente se asocia a, por ejemplo, no seguir indicaciones, desafiar a figuras de autoridad, oponerse a instrucciones. Y esto, el tratamiento principalmente de este diagnóstico de trastorno oposicionista desafiante es a nivel conductual, ¿no? Estrategias conductuales, tanto en casa, dentro de la familia y también a nivel escolar, ¿no? Porque es un problema de conducta el cual se tiene que manejar con técnicas conductuales que también más adelante se las voy a mencionar. Los trastornos de ansiedad, 25% frecuentemente se asocian también y muchas veces estos trastornos de ansiedad, pues es por a lo mejor cuando los niños tienen esta dificultad o algún problema a nivel escolar que no les permite pues desempeñarse adecuadamente o tener un buen rendimiento, pues les empieza a mermar en su autoestima, en su confianza y a la vez pues pueden presentar más fácilmente algún trastorno de ansiedad, ¿no? Los trastornos del aprendizaje también 20% es frecuentemente que son, por ejemplo, niños que están en los primeros años de la primaria, que no están logrando la lectoescritura o el cálculo, pues también muchas veces al estudiar a este menor y ver qué es lo que está pasando, que esto nos puede ayudar mucho también eh, las pruebas neuropsicopedagógicas o neuropsicológicas para ver qué es lo que está fallando, qué tenemos que reforzar en este niño a nivel psicopedagógico, ¿no? También la parte de los trastornos depresivos es frecuente, 15-20%, que también muchas veces es cuando no hay un tratamiento adecuado o no se ha intervenido de forma adecuada en el TDAH. Los trastornos por tics que se pueden presentar en el 11%, sobre todo el que conocemos como el síndrome de Gilles de la Tourette, y el trastorno afectivo bipolar en el 5% de los casos, ¿no? Que este no es tan frecuente que lo veamos, pero bueno, también hay que siempre descartarlo. Otros también diagnósticos comórbidos o simultáneos que se llegan a presentar tanto en adolescentes como en adultos es el consumo de sustancias, que otro de los mitos es que los tratamientos para el TDAH pueden generar adicción o dependencia, lo cual es totalmente falso, ¿no? Al contrario, hay diversos estudios que se han hecho en adultos que en comparación con niños que se han tratado del TDAH durante la infancia, a los que no han recibido algún tipo de tratamiento durante la infancia en la adultez, es más fácil que los que no se hayan tratado o hayan recibido alguna atención en la infancia puedan desarrollar un trastorno por consumo de sustancias entre el 8 y 32%. Consumo de alcohol de los más frecuentes entre 30 y 50%, también trastornos de la personalidad disocial y conductas delictivas o violentas, ¿no? Y esto, además de todas las alteraciones a nivel psicosocial que se pueden presentar de un adulto, por ejemplo, que tiene un TDAH no tratado y con varias comorbilidades, como pues disfunción laboral, problemas con la pareja, problemas con los hijos, ¿no? En diversas áreas a que se presente alguna disfunción. El curso y la evolución del pronóstico del TDAH también otro de los mitos que, por ejemplo, los síntomas desaparecen o se quitan a cierta edad, lo cual pues es totalmente falso. La mayoría de las veces persisten los síntomas, principalmente los síntomas de inatención. Es cierto que los síntomas de hiperactividad
y impulsividad que son más frecuentes, como vemos en la imagen, a más tempranas edades, a lo largo de los años y más si se recibe un tratamiento, tienden a disminuir y en algunos casos sí desaparecer. Sin embargo, la inatención es la que generalmente persiste desde la infancia hasta la adultez. Aquí una tabla de los síntomas más frecuentes, tanto en etapas preescolares, escolares, adolescencia y en la vida adulta. Como vemos, pues bueno, en etapa preescolar, pues la inatención, por ejemplo, la podemos ver en dejar actividades sin terminar, parecer no escuchar, eh, más grande a nivel escolar, pues bueno, es olvidadizo, desorganizado, distraído. En la adolescencia, menor persistencia que sus pares, que hay una falta de atención en los detalles, por planificación y en la vida adulta, no completar detalles, olvidar reuniones y compromisos o pendientes, pagos, por ejemplo, falta de anticipación. A nivel de hiperactividad, pues bueno, esto que los niños pequeñitos que llaman como que si tuvieran un motor, que son torbellinos, inquietud cuando se espera, cuando se está calmado, mucha inquietud en la adolescencia y también en la adultez, pues sentimiento subjetivo de esta inquietud, ¿no? La impulsividad, pues también de los síntomas que hay que cuidar mucho, pues parece no escuchar cuando son pequeñitos, no tiene sentido del peligro, en la adolescencia, pobre autocontrol, toma de riesgos importante, ¿no? Y aquí también hablamos del tema del consumo de alguna sustancia psicoactiva y que más fácil se puedan enganchar y desarrollar un trastorno por consumo. A nivel ya en la adultez, pues bueno, accidentes de tráfico, toma de decisiones prematuramente y sin prudencia, impaciencia y diferente disfunción en diversas áreas. A nivel, igual en esta imagen, a nivel de los adolescentes, bueno, al llegar a la adolescencia, 70% de los niños con TDAH siguen teniendo los síntomas, ¿no? El 30% de los niños con TDAH persisten con estos o remiten o disminuyen estos síntomas, ¿no? El 30%. 60-80% de los adolescentes con TDA presentaron trastornos asociados, lo cual es muy frecuente, como les decía, más de la mitad llega a presentar uno o varios diagnósticos asociados y más del 50%, por ejemplo, en los adultos, de los niños y adolescentes con TDAH mantienen el trastorno en la vida adulta. La prevalencia global se estima en 3,45% y las grafiquitas inferiores del lado derecho pues hablan sobre estos síntomas de inatención y hiperactividad como la inatención tiende a ser menos frecuente en niños preescolares, ¿no? También por su desarrollo en sí, pero tiende a aumentar a lo largo de los años y conforme se va creciendo, a diferencia de la hiperactividad que es más frecuente en los niños pequeños y que al paso de los años, sí, esta hiperactividad va disminuyendo. Ahora, hay que hablar de también complicaciones frecuentes en el TDAH, como por ejemplo, bueno, que haya abuso de sustancias ilegales, particularmente cuando hay TDAH más trastorno de conducta, es frecuentemente que en la adolescencia, si llegan a consumir o probar alguna sustancia psicoactiva, puedan desarrollar más fácilmente el trastorno por consumo. Fracaso escolar, 18% de las expulsiones por problemas conductuales, 23% repiten año y 40% deja la escuela. Eh, Esto hace también que la educación sea incompleta, que no terminen el bachillerato, no hagan una licenciatura o no terminen sus estudios en general. También esto merma su autoestima, baja confianza en ellos mismos, dificultades familiares, afecta toda la dinámica familiar también, problemas en las interacciones sociales, también no únicamente en la familia y en la escuela, sino también con sus pares, con sus amigos, con sus compañeros. Frecuentemente se meten en problemas por esta misma sintomatología y el fracaso laboral en la adultez, ¿no? Que es pues frecuentemente el subempleo, que haya cambios constantes de empleos, que hay un más bajo nivel socioeconómico también, entre otros, ¿no? Muchas otras complicaciones también en adolescentes, embarazos no planeados, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entre muchos otros ejemplos que podemos poner. Ahora, antes de iniciar un tratamiento que debemos hacer, siempre hay que brindar mucha psicoeducación, tanto al niño, al adolescente y a los padres o a los tutores. Explicar lo que es el diagnóstico, eh, cómo funciona, de dónde viene y cuáles son las opciones de tratamiento y lo que implica el tomar un tratamiento
tanto farmacológico como psicoterapéutico, ¿no? Las implicaciones, los riesgos, la importancia del apego y demás efectos secundarios. Aclarar también cuándo debe de tomarse el horario y la dosis requerida y explicar también por qué es necesario que el niño y adolescente tome el medicamento y en qué forma le va a ayudar, ¿no? Y también los efectos que vamos a buscar en tomar un tipo de tratamiento. Aclarar también que el medicamento no es la solución únicamente al problema, sino es una herramienta esencial para el tratamiento y que en combinación de todas las demás estrategias psicosociales, pues bueno, la evolución va a ser mucho mejor, los resultados van a ser mucho mejores. Hablando ya ahora específicamente del tratamiento. Bueno, el tratamiento tiene que ser multidisciplinario, como les decía al principio. Debe ser una conjunción y una participación tanto de la familia y de los tutores, de la escuela, de los psicólogos, de los pedagogos y de los médicos. El tratamiento implica la parte farmacológica, la parte educacional y psicoeducativa, las intervenciones psicosociales, que esto es la parte psicoterapéutica y la modificación del ambiente familiar y la psicopatología de los padres. También es cierto que si tenemos alguno de los padres o ambos padres que tienen un TDAH o alguna psicopatología que puede ser depresión, ansiedad o cualquier otra, tenemos que tratarla, porque si no, el resultado no va a ser el mismo y no vamos a ver una evolución favorable en estos niños. El tratamiento farmacológico se divide principalmente en los psicoestimulantes, que son los más frecuentes y la primera línea de tratamiento, y también se pueden utilizar, dependiendo del caso, antidepresivos, medicamentos adrenérgicos, neurolépticos, estimulantes de la alerta y también algunos inhibidores de la recaptura de noradrenalina, dependiendo sea el caso, ¿no? Tiene que ser una evaluación integral e individualizada. En cuanto al tratamiento farmacológico, los psicoestimulantes, como les decía, son la primera línea de elección y esto nos ha mostrado eficacia comprobada por más de 60 años que se utilizan. No tienen otro de los mitos, no tienen un efecto adictivo este tipo de medicamentos y mejoran los síntomas hasta el 75-80% de los casos. Los síntomas de hiperactividad, los síntomas de inatención, la impulsividad y el autocontrol, la agresión, la interacción social, la productividad académica también mejora muchísimo. Y efectos colaterales, pues tenemos que mencionar que no son graves, pero bueno, puede disminuir el apetito, puede al principio dificultar un poco a conciliar el sueño, la irritabilidad y en algunos casos los tics, que en este caso si se identifican, en ese momento se suspende el tratamiento y se reevalúa la intervención y la modificación del tratamiento. Importante mencionar, no modifica la talla final del desarrollo, ¿no? Que también es otro de los mitos que modifica la talla y la estatura en los niños como los que conocemos, el metilfenidato, la lisdexanfetamina, que desgraciadamente en México en los últimos años no la hemos tenido, pero bueno, esperemos que regrese, y la tomoxetina son los medicamentos más frecuentemente utilizados. El manejo educacional y conductual es importante, el ambiente escolar, estimulante, los límites establecidos tanto en casa como en escuela, las instrucciones breves y precisas, evitar distractores, reforzadores y extinguidores de patrones conductuales y la comunicación estrecha con los menores. Todo el manejo tiene que intervenir la familia, maestros, psicopedagogos y médicos. Estas son algunas de entrenamientos conductuales para los padres y para los maestros que se las voy a dejar en estas láminas para que después con calma lo puedan leer y que se pueden utilizar tanto en casa como en escuela y que son técnicas conductuales que pueden ayudar mucho a mejorar la sintomatología conductual en el TDAH. Hay diferentes federaciones, asociaciones que también pueden ayudar a mejorar y a dar mayor información a los padres y a los maestros para tener mayores herramientas, como dar esta federación, dar responsabilidades, compensar lo negativo, motivarle a que se superen, utilizar recompensas positivas, eh, entre muchas otras estrategias, ¿no? La parte del manejo psicoterapéutico importantísimo, la parte individualizada, la terapia cognitivo-conductual, terapia familiar, terapia de lenguaje, en dado caso que sea necesario, la psicopedagogía y en algunos casos que también requieren de terapia física y de psicomotricidad. Y bueno, como para ya ir cerrando, pues bueno, les decía, es importante saber dónde poder encontrar información certera y basada en evidencia. Hay diferentes federaciones como la Asociación de Ayuda para el TDAH, Federación Española, que es esta página que también tiene muy buena información. Y estas técnicas o estos ejercicios
que hablan sobre técnicas conductuales, sobre el refuerzo positivo y refuerzo negativo, se los puedo dejar para que después en casa o en sus lugares de trabajo lo puedan aplicar y puedan poner ejemplos y con todo gusto yo también les puedo ayudar para resolver alguna de estas dudas sobre estas técnicas conductuales. Y pues bueno, vamos a dar paso también, esta es otra actividad que pueden utilizar o hacer después en la escuela o en el trabajo para los menores. Y no sé si tienen comentarios, preguntas que pueda ahorita responder. Muchas Muchas gracias, gracias, doctor. doctor. Muy Muy clara clara la la presentación, presentación, muy muy importante el importante el tema tema y es y algo es que algo van que van señalando en señalando el en el chat, chat muchos de muchos de quienes nos quienes nos están están acompañando, acompañando, la la importancia de importancia que de que se se hable hable de de este este tema. tema. Entre Entre varios de varios los de los comentarios comentarios hay hay quienes quienes mencionan mencionan que que llegan a llegan a tener tener muchos muchos estudiantes estudiantes con con esta esta situación situación en en sus sus planteles planteles y no y no saben saben exactamente qué exactamente es qué lo es que lo que pueden pueden hacer. hacer. Y Y bueno, bueno, les les invitamos a invitamos quienes a nos quienes nos están están acompañando a acompañando a que que coloquen en el coloquen en el chat sus chat sus comentarios, las comentarios, las dudas que dudas que tengan tengan y en la y en la medida de medida lo de lo posible se posible se va a va a tratar tratar de de responder responder cada una de cada una de estas estas preguntas. preguntas. Escriben Escriben cómo se cómo se debería de debería de tratar a tratar a los los estudiantes estudiantes con con TDA, TDA, si se si se tiene que tiene que ajustar todo ajustar el todo plan el plan curricular curricular y y una una pregunta muy pregunta muy similar a similar. la anterior. Si en Si en media, media, en en educación educación media media superior, superior, ¿cuáles ¿cuáles cuidados se cuidados se deberían de deberían de tener? tener? Sí, bueno, ¿cómo se deben de tratar? O tratar igual, ¿no? De cero discriminación primero, pero sí es importante establecer también el nivel cognitivo en el que se encuentra, ¿no? Porque cada alumno deberá de tener una capacidad cognitiva distinta. Entonces, mucho de estas pruebas neuropsicopedagógicas o neuropsicológicas también nos ayudan para corroborar el diagnóstico y saber qué tenemos que reforzar a nivel psicopedagógico en estos menores. Es cierto que depende también el tipo de TDAH y la intensidad de los síntomas, tenemos que dar tiempos específicos, tener un acercamiento más estrecho con estos alumnos y ver si también hay materias que, por ejemplo, se les dificulta un poco más dar tiempos pues, un poquito más prolongados, una indicación distinta a la que están recibiendo en general los otros alumnos, ¿no? Si es el caso, pero por eso nos ayudaría mucho la evaluación psicopedagógica para ver si requiere de tareas específicas o estas adecuaciones curriculares que también muchas veces se hacen en las escuelas, ¿no? Que sí, hay veces que hay niños que tienen el TDAH más aparte, no sé, un coeficiente intelectual por debajo del promedio o ciertas dificultades en el aprendizaje que requieren sí de adecuaciones curriculares más específicas, ¿no? ¿Y cuál era la otra pregunta? A nivel de bachillerato también me mencionaban. Y Y preguntan preguntan si a si a nivel nivel bachillerato o bachillerato o media media superior, superior, si se si se tiene tiene alguna alguna recomendación recomendación específica, que específica, que sería sería estudiantes estudiantes aproximadamente aproximadamente de de unos unos 15, 15, 18 18 años. años. Sí, pues igual, lo ideal es, si ya estamos identificando que hay un TDAH, que pues importante que reciban un tratamiento, ¿no? Que reciban un tratamiento farmacológico y psicoterapéutico y generalmente los adolescentes con TDAH pues tienden a ser a lo mejor más platicadores, interrumpir más fácilmente, entonces sí, recomendaciones básicas que como por ejemplo que se sienten adelante, cerca del maestro, que se les permita o que se les den actividades específicas como que les ayuden a los maestros, a no sé, a juntar las hojas o a escribir ciertas cosas en el pizarrón, ¿no? Pero tareas como un poquito más específicas para que también mantengan su atención más enfocada y no pierdan, no se dispersen tan fácilmente, ¿no? Pero sí estar cerca de los maestros, tareas como específicas y asegurarnos también importante que entiendan la indicación, ¿no? Porque muchas veces se dan las indicaciones en general, pero alguien con TDAH a lo mejor no estaba poniendo la atención suficiente y esto hace que no entendió y se complique, no entregue la tarea, no la haya hecho y todo un relajo, ¿no? Entonces, asegurarnos que lo haya entendido y preguntar si hay alguna duda o algún comentario al respecto y pues estar un poquito más de cerca. Así es, una atención un poquito más de cerca, más individualizada. Eso es cierto. Muchas gracias. Muchas gracias por la aclaración con esta pregunta. También cuestionan, y esto ya también me
lo comentó a lo largo de la charla, si es posible el hecho de que se diagnostique a alguien por medio de solamente la observación, si a partir de nada más observarlo se puede identificar que tenga este padecimiento. Sí, la evaluación, pero tiene que ser por un médico de preferencia, un psiquiatra, un psiquiatra, un neuropediatra, eh, sí, mediante una entrevista y una historia clínica detallada, pero no cualquier persona que a lo mejor vea a un niño que está más inquieto o que platica mucho, ya lo vamos a poder diagnosticar, sino se tiene que hacer una evaluación detallada, pero sí mediante una evaluación clínica. Muchas gracias. Otra de las preguntas va hacia este tema de la evolución, que es algo que mencionó, que ojalá tengamos mucho más tiempo para ahondar en esto. Preguntan si una persona con TDA puede llevar una vida normal como cualquier otra persona. Igual otro de los comentarios iba en este sentido de qué tantos ajustes se tendrían que realizar. Sí, sí, puede llevar una vida totalmente normal, es una persona totalmente normal, nada más que con características distintas, como características de personalidad o demás. El atenderlo o identificarlo en la niñez y en la adolescencia, pues hace que este niño pues tenga una mejor respuesta al tratamiento y que todavía su funcionalidad sea mejor, pero pueden vivir perfectamente su vida, ¿no? Si están bajo un tratamiento o, por ejemplo, hay niños, adolescentes que he visto que llevaron tratamiento durante esta etapa y en la adultez pues ya no es necesario llevar un tratamiento, ¿no? Ya tienen pues ciertas estrategias para compensar, organizarse, planear y ya no es necesario ningún tipo de tratamiento y viven perfectamente funcional. Muchas gracias. Una pregunta que va más o menos por este mismo estilo. Preguntan técnicas de estudio para universitarios que tienen TDA. Si hubiera ahí alguna recomendación de alguna técnica de estudio, alguna estrategia que se pueda implementar. Sí, pues hay diferentes técnicas. Igual, si quieren, luego se las comparto, pero va a depender también de cada caso, ¿no? De qué es a nivel de licenciatura, qué es lo que está estudiando, cuáles son las características de este alumno, ¿no? Que hay quien es más visual, quien más auditivo, ¿no? Hay quien se le facilita más hacer como mapas conceptuales o, o resúmenes, ¿no? Entonces, sí hay muchas técnicas que se pueden implementar, pero va a depender también de qué es lo que se le dificulta a este alumno más, ¿no? Y si están en algún tratamiento o algo, pero sí, hay diferentes. Ok, como para que no se preocupen del todo de que sí hay técnicas que se pueden implementar, que Sí, es de ir como adaptando de acuerdo con lo que acaba de decir, pues con el estilo de aprendizaje de cada persona. Alguien pregunta, ¿dónde puedo llevar a mi hijo? Necesita tratamiento. Yo no llevé a mi hijo por miedo a que se hiciera adicto a los medicamentos. Y es algo que pues ahorita había mencionado, pero ¿cuál sería como el sitio ideal para que uno pueda sí. acudir? Sí, miren, para acudir a una valoración, bueno, tenemos, por ejemplo, el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan en Navarro, en zona de hospitales en Tlalpan, que atiende a niños y adolescentes. Eh, Aquí, bueno, aquí se hace una evaluación integral y pues se puede determinar si amerita tratamiento, primero si tiene el diagnóstico y si amerita tratamiento, ¿no? Hay veces que se inicia con tratamiento psicoterapéutico únicamente o en ocasiones en compañía psicoterapéutico con farmacológico. Hay diferentes centros de salud mental y adicciones también en la Ciudad de México, Secosama Iztapalapa, Secosama Zacatenco, Cuauhtémoc, el Secosama Sur. Hay diferentes centros encargados en la atención de la salud mental en niñas, niños y adolescentes que pueden ver el directorio también en la página de la CONASAMA y ahí pues ahí pueden acudir si es de forma pública, ¿no? También pues existen la parte privada, que bueno, ahí lo recomendable siempre es con un psiquiatra, eh, o neuropediatra, en su caso también, para la evaluación determina si existe el diagnóstico y el tipo de intervención que se requiere. Pero es lo ideal primero la valoración médica y posteriormente quien dirige las intervenciones, ¿no? Psicosociales y demás.
Muchas gracias. Añadiendo un poco a este comentario, esta respuesta, más allá del directorio también está la línea de la vida donde puede uno llamar si tiene duda con respecto a qué lugar cercano tiene para poder llevar a su hijo, si uno es quien tiene la duda de si puede tener este diagnóstico o no, para poder tener más información. Le hicieron preguntas de, bueno, el cómo atenderse, de cómo ir adaptando, pero ahora pregunta de qué sucede cuando se interrumpe el tratamiento. Mencionan el Ritalin ha sido el medicamento más utilizado en adolescentes. ¿Cuáles serían las recomendaciones, cuáles son las consecuencias de interrumpir el tratamiento? Sí, bueno, pues va a depender también del tipo de TDAH que se tenga. El interrumpir el tratamiento, pues es como interrumpir la atención, ¿no? Entonces, eso va a hacer que, pues no veamos la evolución o una favorable evolución de los síntomas. Entonces, no pasa realmente nada grave, sin embargo, pues no se da una continuidad al tratamiento. Y esto va a hacer que pues el TDAH, a lo mejor los síntomas que generalmente conforme va creciendo en cuanto a la edad y estás en un tratamiento, van disminuyendo como la hiperactividad, la impulsividad, la inatención, pues persista, ¿no? Y que se pueda complicar con otro diagnóstico, como vimos en la presentación, ¿no? Que se asocien otros diagnósticos comórbidos como depresión, ansiedad, el consumo de sustancias psicoactivas, que es lo más peligroso, ¿no? Que también, y más cuando son adolescentes, ¿no? Que he llegado a ver, por ejemplo, quien suspende el tratamiento en la adolescencia por cualquier situación y empiezan con el consumo de sustancias psicoactivas, desarrollan trastornos por consumo de sustancias, hace que se inicien con síntomas depresivos, síntomas de ansiedad y que los cuadros o los síntomas se hagan más intensos y que a la hora de que otra vez se vuelva a valorar e intervenir, pues cueste un poco más de trabajo, ¿no? Que pueda otra vez estabilizarse. Muchas gracias. Alguien pregunta, mi hija tiene el diagnóstico, pero solo la ven una vez al año, y eso solo para el medicamento. ¿Cómo la puedo ayudar o saber si está funcionando la medicación? Sí, mire, lo ideal es que se les dé seguimiento cuando ya están estables y tienen una dosis de medicamento estable y que les está funcionando bien, por lo menos a lo máximo cada 6 meses. Pero sí es ideal que cada 2, cada 3 meses se dé una evaluación para determinar el peso, su talla, sus signos vitales, estudios de laboratorio y ver también la efectividad del tratamiento, ¿no? Hay veces que a lo mejor pues ya no está siendo efectivo o le está ocasionando algún efecto secundario, ¿no? Entonces, sí es importante que aunque estén mejor con ese tratamiento, pero sí darle un seguimiento un poquito más estrecho, sería lo ideal. Y cómo poder ver, pues bueno, nos vamos a dar cuenta también en su desempeño académico, en su desarrollo personal, ¿no? En sus relaciones interpersonales con pares, a nivel familiar, ¿no? Quienes los padres pues conocen muy bien a sus hijos y entonces pues ellos son también los que nos van guiando a nosotros en cuanto a qué necesitamos reajustar o cambiar o modificar. Pero sí es importante que no sea tan espaciado la atención o la revisión, ¿no? Sobre todo por el tema de si requiere alguna intervención diferente psicológica o algún apoyo psicopedagógico, lo que sea. Muy bien, otra de las preguntas que ahorita ya se animaron muchos de quienes nos están acompañando y qué gusto que se ocupe este espacio de verdad para tratar de aclarar estos temas. Solicitan si se puede dar recomendaciones generales para los docentes cuando identifican, se tienen estudiantes con TDA con la comorbilidad de trastorno de conducta desafiante, cuando son estos casos un poco más complejos todavía. Sí, hay diferentes técnicas conductuales y ahí es importante también que los maestros estén, pues se capaciten en este sentido de las técnicas conductuales y trabajen también mucho de la mano con los terapeutas. Hay veces que en las escuelas hay terapeutas también que los pueden apoyar, pero sí se requiere de ciertas técnicas específicas como las que puse ahorita al final de las diapositivas, que es el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, el tiempo fuera, la extinción, el coste de respuesta.
eh, que es aplicar reforzadores positivos o agradables para disminuir las conductas negativas. Pero sí es algo que se tiene que trabajar constantemente y no solo en la escuela, sino también en la casa. Y sí necesitamos el apoyo aparte de psicoterapéutico por fuera, ¿no? Ese es un hecho, porque el solo establecer límites en la escuela, pues va a ser complicado. Va a ser complicado que el niño o el adolescente, pues siga estos límites, ¿no? Entonces, por eso es importante el trabajo en conjunto. Pero sí hay varias técnicas que igual, como estas que menciono acá, pero igual en diferentes páginas de asociaciones que se las puedo después, mandar. Muchas gracias. Al respecto, sí hay varios comentarios que dicen sí se va a poder compartir esta información, que les gustaría tener la presentación disponible. Y Sí. aprovechando ya con las últimas preguntas, robándole 2 minutos más de su tiempo, eh, preguntan, ¿qué tiempo puede durar el tratamiento farmacológico? Es variable, depende de cada caso, pero generalmente son tratamientos largos, eso sí. Si se inicia en la infancia, generalmente en la infancia, adolescencia, casi siempre requieren de este tratamiento. Hay algunos casos excepcionales que, por ejemplo, ya en la adolescencia tardía, pues ya no es tan necesario el tratamiento farmacológico, ¿no? Pero va a depender de cada caso y también qué tan a tiempo se identifique, se detecte el diagnóstico y también el apego que se tenga, ¿no? Cuando se inicia el tratamiento, porque contra mejor apego tanto al medicamento como a las terapias, mejor respuesta va a haber y más rápido va a ser que se pueda dejar en algún momento la medicina. En los casos graves, pues sí, generalmente sí lo requieren muchos más años, ¿no? Pero va a depender de los síntomas y de cada caso. Pero sí son tratamientos prolongados, no toda la vida. Ok, aquí creo que con esto ya respondió las otras 2, 3 preguntas que había aquí. Igual con el mismo tema del medicamento, ponen, a mi hijo le recetaron valproato de magnesio, tengo miedo de la medicación que le puede afectar, eh, ya que estos medicamentos los toma y es menor de 6 años. Ajá. El valproato de magnesio no es un medicamento que sea de primera línea para el TDAH, ¿no? Entonces habría que revisar cuál es el motivo por el que se le mandó ese tipo de medicamento, ¿no? A veces hay cuestiones neurológicas o otro tipo de situaciones por lo cual se mandan esos. Pero la primera línea de tratamiento en el TDAH son los estimulantes como el metilfenidato. Segunda línea de tratamiento, la tamoxitina. Muchas gracias. Ahorita como lo acaba de mencionar, sí es algo muy importante el que se pueda tener una asesoría y algo que ha recalcado en cada uno de los comentarios es cómo influye cada caso, que no hay un caso repetido. También aquí veía en el chat alguien que lo mencionaba, que pues realmente no se van a encontrar un caso exactamente igual, cada uno tiene sus condiciones. Así es, y porque luego también eso es otro de los mitos, ¿no? Que muchos papás llegan a tener, por ejemplo, es que yo no creo que tenga mi niño TDAH porque en los videojuegos está 3 horas pegado. Pues sí, pero eso no significa que no haya un TDAH, ¿no? Porque en cosas que le interesen y que le llamen la atención, pueden estar el tiempo que sea, ¿no? Pero justamente en cuestiones en las cuales requiera mayor esfuerzo mental, mayor atención, ahí es donde nos vamos a dar cuenta que hay esta falla. Ok, vamos con la última pregunta, tratando de como englobar varias. Preguntaban por aquí sobre las cuestiones emocionales y TDA, ¿qué tanto puede haber una diferencia? Alguien pregunta cómo sacar adelante una chica con TDA con un cuadro de depresión. Si hay algún tipo de interacción entre ambos trastornos, si pudiera haber ahí como alguna recomendación en específico. Sí, miren, cuando llega, por ejemplo, un paciente que tiene TDAH y aparte un trastorno de depresión, hay que valorar en ese momento cuál es la patología que tiene mayor peso en ese momento o que le está generando mayor disfunción al paciente. Si en ese caso es la depresión, tenemos que iniciar el tratamiento para la depresión y posteriormente, ya que hay una estabilidad de los síntomas afectivos, ya se valora el inicio del tratamiento para el TDAH. La parte de la terapia, bueno, pues eso sí va a la par, la terapia psicológica, pero sí se tiene que iniciar primero
si es de primera vez, con el diagnóstico que esté generando mayor disfunción o malestar en el paciente. Hay veces que son síntomas emocionales secundarios al TDAH. Entonces, eso es lo que a nosotros nos tenemos que ser muy específicos y detallar muy bien esta parte para ver si determinamos que tenemos que iniciar el tratamiento para el TDAH y en base a eso, pues también van mejorando los demás síntomas, ¿no? Pero va a depender también igual de cada caso. Pero sí es muy frecuente que haya TDAH, como les mencionaba, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, los trastornos de conducta y trastornos del aprendizaje escolar, ¿no? Que es este desfase, que les cuesta mucho trabajo el, el estar de acuerdo a su desarrollo académico. Muchísimas gracias, doctor. Una respuesta muy clara. Lamentablemente ya por el tiempo no podemos responder todas las preguntas, que igual se agradece que las hayan colocado y en la medida de lo posible se verá que se pueda dar una respuesta más adelante. Antes de dar el cierre, un comentario final, doctor, una conclusión, una reflexión que quisiera compartirnos. Sí, pues bueno, nada más comentarles, el TDAH es un trastorno neurobiológico del desarrollo, el cual tiene, como les mencioné, una alta prevalencia de heredabilidad genética. Eh, se, se tiene que identificar y nosotros que trabajamos con niños a nivel de la prevención y psicoeducación es muy importante. El tener TDAH no es un incapacitante si tiene un tratamiento y una intervención oportuna. El recibir una atención oportuna en la infancia o en la adolescencia va a marcar también el destino y el desarrollo a nivel personal, laboral, interpersonal de esa persona en la adultez. Entonces, tomémoslo en cuenta y no tengamos miedo a los tratamientos farmacológicos. Hay que acercarnos a los especialistas, buscar información basada en evidencia. Y pues bueno, nada más el tratar esto puede evitar muchas otras repercusiones y comorbilidades psiquiátricas como consumo de sustancias, adicciones, otros problemas más graves, ¿no? Que pueden ser también, pues, dañinos y graves para las personas. Muchas gracias por esta conclusión, muchas gracias por el conocimiento que nos ha brindado, que estoy seguro a muchos pues ya se nos aclararon muchas dudas. Esperemos contar con su presencia nuevamente. Y bueno, con esta sesión llegamos a la número 11, pero no acaba aquí. Este seminario continúa, va a tener la próxima sesión en las últimas semanas de agosto. Vamos a continuar con temas relevantes de salud mental, como es el autocuidado en el aula, la prevención del uso de alcohol, la prevención de conductas violentas